Gonzo y su amigo Duke se dirigen a San Diego en un viaje por carretera. Desde la puerta principal de Gonzo hasta el centro de San Diego, el viaje es de 520 millas. Queremos responder las siguientes preguntas. Basado en esta situación, queremos usar la relación distancia es igual a tasa veces tiempo o la ecuación de es igual a r veces t para escribir una función racional t de r que tenga velocidad de viaje, r en millas por hora, como su entrada y el tiempo de viaje en horas como su salida. Y haremos esto paso a paso. Número 1. Se nos pide resolver la ecuación de es igual a r veces t para t. Entonces, si queremos resolver d es igual a r veces t para t, necesitaríamos dividir ambos lados entre r. Note cuando hacemos esto. Obtenemos d dividido por r es igual a t. O si queremos, t es igual a d dividido por r. Entonces, la nueva ecuación es t es igual a d dividido por r. Y número 2, se nos pide que escribamos una nueva ecuación como una función donde little t es igual a big T de r, y d es igual a 520. Entonces, si t es igual a la función t de r, tendríamos una t grande de r, ya está dada, es igual, nuevamente d dividida por r, pero se nos da que d es igual a 520, entonces nuestra función t de r es 520 dividida por r. A continuación, se nos pide determinar el tiempo de conducción para llegar a San Diego si Gonzo y Duke conducen 75 millas por hora, y se nos pide redondear a un decimal. Si conducen 75 millas por hora, se nos da r es igual a 75. Y, por lo tanto, para encontrar el tiempo, queremos determinar el valor de la función t de 75. El pozo t de 75 es igual a 520. Dividido por la entrada r, que ahora sabemos que es 75. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal a un decimal. Entonces 520 dividido por 75. Sería aproximadamente 6.9, lo que significa que si Gonzo y Duke conducen 75 millas por hora, el tiempo de conducción del viaje será de aproximadamente 6.9 horas. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Ahora se nos dice que si Gonzo y Duke necesitan 6.5 horas de tiempo para llegar a San Diego, determine qué tan rápido condujeron. Entonces, digamos que 6.5 horas es el valor de la función t de r. Entonces se nos da t de r es igual a 6.5, y queremos encontrar r, la tasa de conducción en millas por hora. Vamos a resolver esto a continuación. Tendremos que sustituir 6.5 por t de r y resolver por r. Eso nos dará la ecuación 6.5 es igual a 520 dividido por r. Entonces, para resolver esta ecuación para r, limpiaremos el denominador, limpiaremos la fracción multiplicando ambos lados por r. Entonces en el lado izquierdo tenemos 6.5 r iguales. En el lado derecho observe cómo r de r se simplifica a 1. Entonces solo tenemos 520. Entonces, el último paso, dividimos ambos lados por 6.5 para determinar la tasa en millas por hora. Entonces tenemos r igual, nuevamente 520 dividido por 6.5. Que es igual a 80. Entonces, cuando la entrada r es igual a 80, el valor de salida o función es 6.5, lo que significa que si Gonzo y Duke necesitan 6.5 horas de tiempo para llegar a San Diego, conducen aproximadamente 80 millas por hora. Y ahora tenemos una pregunta más. Se nos pide que demos la ecuación de la asíntota vertical de nuestra función t de r. Una asíntota vertical es una línea vertical que se acerca a un gráfico pero que nunca cruza. Para determinar la ecuación de la asíntota vertical, establecemos el denominador de nuestra función racional igual a 0. Observe que en este caso sería r igual a 0, y como r no es también un factor en el numerador, esta es la ecuación de una asíntota vertical. Si hubo un factor de r en el numerador y hubo un factor común de r, en realidad tenemos un agujero en r igual a 0, no una asíntota vertical. Por supuesto, también podemos verificar esto mirando el gráfico de nuestra función que ya he graficado aquí. Observe cómo r es igual a 0 es la ecuación del eje vertical aquí. Y observe cómo esa función se aproxima a su línea vertical, pero no la cruza.
Entonces esta sería la ecuación de una asíntota vertical. Y ahora tenemos que completar una oración para explicar el significado de la asíntota vertical. Interpretemos esto mirando el gráfico. El eje horizontal nos da la tasa en millas por hora. Y el eje vertical da el tiempo en horas. Observe que cuando la tasa en millas por hora se acerca a cero o se acerca a esa asíntota vertical, los valores de la función aumentan a ese límite o se acercan al infinito positivo. Lo que significa que a medida que la velocidad se acerca a 0 millas por hora, el tiempo de viaje se acerca al infinito o aumenta sin límite. Entonces diremos que a medida que la tasa de viaje se aproxima a 0 o 0 millas por hora, el tiempo de viaje aumenta sin límite. O también podríamos decir que se acerca al infinito positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.